Se me ha ocurrido que puede ser interesante hacer un ranking, un análisis de los juegos con la dinámica de subastas que tengo en mi ludoteca, analizándolas brevemente cada uno de ellos, particularmente respecto de la importancia que tiene esta mecánica dentro de la dinámica del juego. Y lo haré, este análisis, partiendo de los juegos que tengan una menor evaluación desde mi punto de vista, comparándola con la evaluación de la BGG incluso, hasta los mayores. Son en total 28 juegos que voy a analizar. Mostraré algunas imágenes para que tengan el contexto de qué se trata. Y eso. Ahora, primero que nada, la mecánica de la subasta implica efectivamente un cierto riesgo para los jugadores y es una mecánica que no todo el mundo le gusta porque en realidad al principio de cada juego, cuando se hacen las primeras partidas, es difícil evaluar exactamente lo que pesa cada uno de los ítems que se van subastando. Y en la vida actual, con la idea de que lo novedoso es lo que vale, la gente cada vez juega menos juegos, es decir, en el sentido de que cada juego lo juega menos veces. Juega uno o dos veces y ya va cambiando inmediatamente de la siguiente novedad. Y eso hace que entonces aquilatar perfectamente bien lo que vale cada uno de los ítems va a ser siempre costoso. Si yo juego una vez al año o una vez cada 2 o 3 años un juego que requiere saber lo que valen las cosas, voy a estar siempre con la dificultad de encontrar el punto exacto de equilibrio y por lo tanto va a ser una mecánica que a mí no me va a gustar. En cambio, si hay un grupo de juegos dedicado como el que nosotros tenemos aquí en Puerto Montt, que son 4 o 5 personas, que permanentemente estamos reuniéndonos semanalmente, una vez a la semana por lo menos, es fácil que a la segunda, tercera, cuarta vez dentro del mes que juguemos, captemos ya lo interesante de cada uno de los elementos que se van subastando. De tal manera que esa es la razón por la cual yo creo que hay mucha gente que no le gusta. Por ejemplo, Tom Basel, famoso youtuber, ¿cierto? No es una dinámica que le guste mucho, pero yo la entiendo, porque él juega tantos miles de juegos al año, que en definitiva siempre tiene la dificultad de equilatar bien cuánto valen las cosas. Entonces, esta es una mecánica para grupos dedicados, diría yo, principalmente. Salvo algunos juegos, que ustedes están viendo la lista aquí a la izquierda, que son más filler. Que por último, como duran 15 minutos, se pueden jugar varias partidas y ya a la segunda o tercera partida ya van aquilatando. Pero si estamos hablando de juegos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, que se juegan una vez al año, efectivamente la dificultad va a estar siempre. Ahora, ¿qué cosa es lo que se subasta normalmente en estos juegos? Se subastan recursos, se subastan acciones, se subasta orden de turno, ¿cierto? Se subastan edificios, eh, el cartas, etcétera. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Aquí en la parte derecha tenemos la explicación precisamente de lo que significa los juegos de subasta o remates en la BGG. Y vamos a ir viendo entonces los que tengo yo en mi ludoteca. Primero que nada, el Power Grid. Power Grid o alta tensión en castellano. Es un juego bastante ya antiguo, tiene 15 años por lo menos. Yo le doy una valoración de 5 sobre 10 en la BGG. ¿Por qué 5 y no 7,9 que le da la gente? Porque en definitiva ya lo tengo jugado. Aquí lo tengo anotado ahí en la columna, una de las últimas columnas, 43 veces. Y ya ha perdido la emoción. Es un juego para 12 jugadores, excelente entre 4 y 5, 2 horas aproximadamente, un precio de 3,27. Aquí abajito voy a ir poniendo esta información para no tener que estarla locuteando cada vez. Veamos en qué consiste la parte de la subasta. Aquí efectivamente se trata de empresarios eléctricos que tienen que ir creando una red eléctrica, eso significa Power Grid, una red eléctrica a lo largo de un país, de un grupo de países, y en una de las partes del juego hay que subastar las plantas eléctricas, las que producen electricidad, porque aquí hay que preocuparse cada jugador de la planta eléctrica, luego de pagar los costos de la transmisión eléctrica y luego las distribuidores que están en cada una de las ciudades. Y las plantas se subastan. Y aquí es una parte importante del juego, no es menor, digamos. No es la principal mecánica, diría yo, pero es importante y se usa mucho como ejemplo de juego de subasta. Precisamente la BGG lo ponen como ejemplo. Se subastan las plantas, hay un mercado actual, un mercado futuro, y eso determina la cantidad de ciudades que yo voy a poder abastecer con energía eléctrica en una fase posterior, que es lo que me va a dar recursos. Actualmente lo estoy jugando con la versión de sociedades anónimas o stock companies, que permite que cada uno pueda
participar en la empresa que el otro jugador tiene. Es decir, cada jugador en principio va a apropiarse, entre comillas, de una empresa con la mayoría de las acciones, pero eso puede cambiar en el transcurso de la partida y hace que entonces el juego, en vez de tratarse de sumas matemáticas, restar y sumar para ver cuánta plata te necesito para poder abastecer la ciudad y construir y ganar el juego haciendo un terremoto, al estilo del juego a la canasta de cartas, se varía a un tema de especulación. Es decir, yo vendo acciones de una de las empresas para hacer bajar su valor, etcétera, o trato de convencer a los demás de que compremos todas las acciones. En definitiva, cambia bastante el juego con stock companies, así que es la forma en que yo lo estoy usando. Pero es un juego que naturalmente es un buen juego. Yo le tengo un rating de 5 simplemente porque yo el rating lo uso de acuerdo a como lo explica la BGG. Si quieres jugarlo de nuevo, ya no lo jugarías más. Yo no lo jugaría más, salvo con stock companies. Bien, aquí tenemos entonces el primer juego, el Power Grid. Luego tenemos el No Sense. El No Sense, no gracias, es un filler simplemente, de un peso de 1.14, de 3 a 7 jugadores, ideal de 4 a 5. Le doy una valoración de 5.9, la gente le da una valoración de 7.1. Aquí nosotros lo que estamos subastando son cartas. Y aquí es una subasta en orden inverso, es decir, una subasta negativa. Hay cartas que tienen valor 1 y cartas que tienen valor 30, creo que es la más alta. Y uno recibe dinero al principio del juego, y con ese dinero tiene que tratar de no adjudicarse. No es dinero, son fichas realmente, pero es como si fuera dinero. Yo trato de adjudicarme la carta más baja posible, porque al final, si alguien se pasa una determinada cantidad de puntos en cartas adjudicadas, se acaba la partida. Entonces se pone una carta aleatoriamente a subastar y los jugadores van poniendo fichas para no llevarse la carta. Por ejemplo, si alguien subasta la carta número 1, naturalmente alguien se la va a llevar inmediatamente porque es muy buena. Pero la 30 es muy mala, entonces la gente va poniendo fichas. Y la persona que se adjudica la carta luego se lleva las fichas también, que sirve para seguir subastando y para evitar quedarse con las cartas altas. Entonces es una subasta en sentido inverso y es esencialmente un juego de subastas y no hay otra mecánica prácticamente aquí. Es un filler muy interesante. Le tengo una nota 5.9 porque efectivamente como filler casi nunca tengo tiempo para jugar un filler. Yo en mis reuniones tenemos un juego asignado para jugar, un juego de 2-3 horas y no hay espacio para fillers. Por eso más que nada, no es un juego que saque la mesa muy rápidamente. Pero ese es No Thanks. En castellano no sé si será No Gracias, no sé si existe en castellano la versión. La verdad es que totalmente independiente del idioma del juego. Aquí ya tenemos las fichitas que se van repartiendo, las cartas. Hay más de 30, el número 34, no me acuerdo el número, pero hay que tratar de quedarse con las cartas más chicas. Ok, pasamos al tercer juego, que es el For Sale, o a la venta de Stefan Dorra. Es un juego también de 15 años por lo menos. Es un filler también, de un peso de 1.27, un poquito más pesado que el No Thanks. Y aquí los jugadores tratan de subastar, según recuerdo, subastar unos inmuebles que van desde el número 1, que es el más económico, que es una casita de perro, hasta el número 30, que es una estación espacial, con dinero, y luego uno se adjudica también unos cheques, me parece. Entonces al final se hace una doble subasta de los inmuebles y luego de los cheques. Hace años que no lo juego. Pero es un juego bastante dinámico, hay un poco factor de suerte también aleatorio, donde no es fácil deducir lo que los demás van a jugar, a pesar de que uno ya sabe lo que se ha adjudicado en la fase previa cada uno de los jugadores. Hay dos fases, una que se adjudican las cheques y otra que se adjudican los edificios. Entonces, es interesante. Yo lo tengo en mi ludoteca, no me deshago de él porque aparte las cartas son muy bonitas. Y como juego de subasta también sirve para introducir a la dinámica. Estos son de aquellos juegos de subastas que efectivamente uno los puede sacar una o dos veces seguidas y por lo tanto no tiene esa dificultad que yo mencionaba al inicio de que cuesta dimensionar el valor de las cosas. Aquí es fácil dimensionarla porque están indicados ahí. Un edificio de 30 vale mucho más que un edificio de 1 y por lo tanto después uno va a poder venderlo mejor con los cheques. Ese es el For Sale. Aquí vemos una partida, los jugadores concentrados con su dinero, con sus cheques o con los edificios que se van a salir. Entonces, creo que se subastan primero los cheques y después salen a subasta las propiedades. Algo así. Ok, pasamos a un
una cosa totalmente distinta. En el número 4 tengo Indonesia, que es un juego de una peso de 3.98, 4 diría yo prácticamente, o más de 4. Y este es un juego peso pesado definitivamente, donde los jugadores están en Indonesia en el siglo XIX tratando de obtener dinero, ¿cierto? Y se gana con dinero este juego, con la adquisición de empresas productivas y de navieras que van a trasladar productos de un lugar a otro, de lugares que lo requieren, a lugares que lo producen, usando las navieras propias o ajenas. Si son ajenas pago dinero, si son propias no, por supuesto. Es un juego donde se producen fusiones entre distintas empresas y hay que subastar por quién se queda con la empresa fusionada. Yo tengo una empresa que produce arroz, por ejemplo, y hay otra empresa que también produce arroz, y yo trato de fusionarla, y ahí hay una puja por quién se queda con la empresa. La persona que sale perdiendo, en definitiva, también tiene la posibilidad de quedarse con dinero, y le permite iniciar otras fases de fusiones. Es un juego de 3 horas, 4 horas. Es un excelente juego, en realidad, económico. Es un juego económico, no diría que es un Eurogame propiamente tal, es un juego económico. Yo en general distingo lo que son los Eurogames, que se ganan con puntos de victoria, juegos de 1 hora y media aproximadamente, con los juegos económicos donde hay dinero de por medio. Este es un juego que yo lo tengo rankeado con 6.5 solamente, en vez de una cifra superior. Por ejemplo, en internet está en 7.9. Pero, de nuevo, yo uso el ranking en el sentido de cuánto sale a mesa. Y este es un juego difícil de sacarlo a mesa porque, para empezar, tiene que ser el mismo grupo que ya lo conoce, porque me daría una tremenda lata tener que explicárselo de nuevo a alguien. Entonces tengo que jugarlo una vez cada 2 o 3 años y jugamos 4 partidas seguidas, 5 partidas seguidas durante un mes y medio. Y cuando lo hacemos, lo pasamos genial. Pero no es fácil sacarlo. Entonces, dentro del ranking, la escala que hace la BGG no es de fácil salida. Y no se lo propondría a cualquiera tampoco. Pero que es un juego que objetivamente sería de nota 8, naturalmente que puede ser. Aquí tenemos otra imagen de el siguiente juego, que es Industria, de Michael Chang. Es un juego 2.67, es un juego ya un poquito más fácil de llevar, pero también esencialmente de subastas. Le doy nota 6.5 también. Aquí porque a pesar de que es 1 hora y media, porque ya ha perdido un poquito de brillo comparado con los juegos más nuevos. Este es del año 2000, o sea, tienen como 20 años creo yo, o más viejo, no recuerdo bien. Aquí voy poniendo la información abajo. Eh, ¿De qué consiste el juego? Consiste en que los jugadores van a ir subastando unas fichitas que están aquí, por ejemplo, aquí abajo. Creo que aquí también las muestro. Aquí los jugadores, cada uno tiene unas fichas delante suyo. Que esas fichas permiten colocar unas fichitas de colores azules, verdes, amarillos, ¿cierto? Encima de las industrias que se van construyendo en este país, que me imagino que es Alemania, ¿cierto? Y van produciéndose uniones entre una industria y otra por unos caminitos. Entonces esas uniones producen una sinergia que permite tener mejores beneficios. Las industrias producen recursos y producen puntos de victoria. Y en cada turno los jugadores muestran cuatro fichitas o losetas que se sacan a subasta, y el dinero queda para el jugador que está sacando las fichas a subasta. Y él también se va a quedar con una eventualmente. Entonces trata de elegir las mejores fichas para sacar los mejores rendimientos. Y es un juego esencialmente de subastas y diría yo un poquitito de uniones conexiones dentro del tablero, porque hay que tratar de ganarse las fichitas que estén conectadas dentro del tablero. Hay una tecnología también aquí al lado derecho en la columna blanca, y abajo se van marcando los puntos de victoria. Es un juego subastas, sí, interesante. Para 3 4 jugadores, hay una dificultad con 3 jugadores, me parece, porque el último queda un poquito de desventaja. Pero es un rating que yo le doy efectivamente 6.5, no da para mucho más. A continuación tenemos Tikal. Es un juego bastante abstracto, de 2 4 jugadores, ideal con 4 jugadores. Veamos inmediatamente algunas imágenes. Aquí está la caja, hay versión nueva con mucho mejor calidades. Aquí tenemos, por ejemplo, la versión nueva, donde los jugadores tienen que ir explorando la jungla centroamericana y descubriendo monumentos, descubriendo templos, descubriendo tesoros,
revelando losetas que se van a ir colocando en el tablero, se va explorando y se van creando el terreno de alguna manera, ¿cierto? Es un juego de puntos de acción, esencialmente esa es la mecánica principal, es decir, yo tengo 10 puntos de acción y cada una de las cosas que puedo realizar tienen un punto de acción, dos puntos de acción, tres puntos de acción, cinco puntos de acción. Y tengo que dividir el uso de los puntos de acción de tal manera de que sea lo más eficiente posible. ¿En qué se encuentra la subasta acá? Normalmente este juego no se juega con subastas porque simplemente las losetas que van apareciendo de terreno están boca abajo y los jugadores van descubriendo y en su turno entonces el jugador descubre una loseta y lo que le tocó, y ahí hay un tema de factor suerte que incide en que puede ser decisivo cuando los jugadores ya están equilibrados en su manejo del juego. Entonces la versión avanzada permite que se saquen tantas losetas como jugadores hay y hay una subasta con puntos de victoria. Cada uno parte con puntos de victoria, con 20 puntos de victoria creo que parte los jugadores, y van subastando con puntos de victoria para elegir la loseta que van a colocar, la loseta de terreno que van a colocar en su momento. Y recordemos que hay unas losetas que son los volcanes que permiten hacer la puntuación. Hay varias puntuaciones en el transcurso de la partida que se sabe más o menos cuándo va a salir. Hay un cierto factor de aleatoriedad también, pero se sabe más o menos. Y también se sortea eso. Entonces es importante el pujar por elegir la loseta respectiva. Y hace que el juego sea más largo, pero es la forma que ya los gamers jugones estiman que debe hacerse. Y yo efectivamente la he usado con dos jugadores. Con más jugadores no lo he usado con subasta. De tal manera que no sé si la mayor cantidad de tiempo que se requiere para jugarlo puede perjudicar esta mecánica de la subasta. No es la mecánica principal del juego, por supuesto. Es una mecánica creada un poco para salvar el tema de la suerte, ¿cierto? Tikal es un buen juego. Bueno, está México y Cusco también actualmente. Pero no sé si ellos tienen, no los tengo yo en mi ludoteca. No me interesa tener otros juegos del mismo tipo, abstractos. A mí en general me gustan los abstractos. Shangri-La, por ejemplo, Domain, ¿cierto? Clans, los de Leo Colovini, pero en el grupo no son tan bienvenidos. Así que con este me quedo. Ese es Tikal. ¿Qué nota le doy? ¿6.8? Bien, sí. Nota 7 para mí es que siempre tengo ganas de jugarlo eventualmente. No en forma desesperada. Aquí, 6,8, un poquito menos que esa sensación. Luego tenemos Black Gold. Este juego antes se llamaba Giganten. Es también bastante antiguo. Aquí estoy poniendo la fecha, ¿cierto? Y es un juego que yo normalmente lo utilizo para introducir a gente a los juegos de mesa. Incluso sin haber jugado ninguno previo. Nada de Catán, nada de Carcassonne, que no los tengo. Me aburrieron ya. Sino que yo normalmente uso el Union Pacific o Aerolíneas de Europa o el Black Gold. Y el Black Gold lo uso precisamente por el tema de la subasta, porque es una mecánica que cuando uno es chico, estamos hablando de los juegos antiguos, ¿cierto? Los primeros, el Monopoly, a pesar de que tenía subasta, pero nadie la usaba esa. No es una mecánica tan usada, entonces es una mecánica la de la subasta que llama la atención. Y eso es lo que a mí me gusta, porque siempre la comparo con mi experiencia de niño y nunca había juegos con subasta. Entonces yo siempre introduzco este juego a los nuevos jugadores y la verdad es que los gamers también lo pasan muy bien. ¿De qué se trata Black Gold o Giganten? Giganten como la película, ¿cierto? De James Dean. Nosotros somos empresarios petroleros, estamos en Texas y vamos a ir explorando con nuestros vehículos, vamos a ir avanzando en el tablero desde aquí abajo, por ejemplo, hacia arriba, ¿cierto? No, aquí en este caso está colocado desde la izquierda hacia la derecha, vamos a ir avanzando con la finalidad de ir descubriendo unas fichitas que dan petróleo, algunas dan más, algunas dan menos. Vamos a ir construyendo nuestras propias torres con los colores que aparecen ahí y va a tener una cantidad de petróleo que puede ser desde 2 hasta 5 fichitas, hasta 6 fichitas de petróleo que le da la altura, ¿cierto? A esto aquí tiene una de 3, por ejemplo, todas de 3, pero ahí pueden ser hasta de 5. Y hay una fase en que este petróleo se extrae y luego hay que vendérselo a ciertas empresas que están acá arriba, por ejemplo, que están esperando comprar el petróleo. Entonces uno le tiene que comprar con licencias. Hay unas cartas que son como de dinero, que son licencias para poder venderle a esas empresas. Y ahí se produce una subasta. Hay empresas que van a tener precios variables. Bueno, las empresas tienen precio variable de adquisición del petróleo, pero van a ir subiendo o bajando porque al principio de cada ronda, con los dados, se hace subir o bajar los precios. De tal manera que van a haber
compradores de petróleo más interesantes que otros y entonces uno trata de venderle el petróleo que ha logrado sacar a las empresas que van más dinero. O si uno estima de que esa empresa va a estar muy peleada, esa puja, va a colocar su petróleo en los estanques de la empresa que ofrece menos dinero pero más seguro. Cada empresa tiene estanques para cada uno de los jugadores. Si se fijan, hay unos círculos rojo, amarillo, verde, etcétera. Cada uno de los jugadores va colocando ahí su petróleo obtenido en fases anteriores y entonces pues hay que venderlo. Y se gana efectivamente al final con más dinero. Este es un juego económico y de subastas. No sé por qué no ha tenido mayor énfasis este juego, porque sinceramente es muy bueno. Hay factor suerte, por supuesto, involucrado cuando uno está explorando el petróleo. ¿De cuánto petróleo hay? Bueno, como en la vida real. A veces hay mucho petróleo, a veces hay poco. Sin embargo, hay elementos que a considerar. Digamos, las fichitas están indicando si hay niveles de 2 de petróleo, nivel de 3 o de 1. Entonces los niveles de 1 significa que puede haber desde 2 a 4. Los niveles de 2 pueden ser 2 o 5 y niveles de 3 pueden ser desde 4 a 6, algo así. Entonces uno tiene un cierto rango de control sobre lo que puede encontrar. Y se la juega por una fichita u otra y los jugadores van peleando también en el terreno con sus vehículos para adquirir esos pozos. Y después la puja precisamente para lograr. La puja es una parte esencial de este juego. La puja no es un elemento baladí ni menor. ¿Qué nota le doy yo? Un 7 perfectamente. ¿Sí? Y coincide con la BGG, que es 6,97. Es un 7 perfecto. Dan ganas de jugarlo siempre. Este es el Black Gold. Luego tenemos The States, de Capstone Game. Este es un juego bastante nuevo. 2-3 años aproximadamente. Este lo estoy grabando en el 2021. Salió en el 2019, creo. Tal vez. Que se trata de subastar también una serie de fichas que son los pisos para construir edificios. Nosotros somos empresarios que vamos a construir edificios, ¿cierto? En estas 3 columnas, desde la calle, que está arriba a la izquierda, hacia abajo. Y la idea está en que tenemos que lograr colocar nuestra empresa, que es la primera que nos adjudiquemos. Por ejemplo, si yo me adjudico una empresa azul, en la primera ficha azul yo voy a, de aquí en adelante soy el controlador de la empresa azul. El primero que se adjudica colocar un piso de color rojo, soy el dueño de la empresa roja y me dan una tarjeta que así lo acredita. Entonces los jugadores van adjudicándose pisos para ir incrementando los valores y se suman los valores, los números, pero el color del edificio va a ser el que está arriba y ese es el jugador que se va a quedar con los puntos. Se subasta también un multiplicador de valores, que pueden ser puntos negativos o positivos. Se subastan unos permisos para construir más allá de la línea que está contemplada. Aquí vemos que el juego efectivamente es bastante pequeña la cajita. ¿Se fijan ahí? Y el tablero. Es un juego mucho de take that. O sea, yo te perjudico, puteo, le dicen en España, ¿cierto? De perjudicar el edificio, colocar un techo rápidamente o alargar la fila para que esté completada, porque hay que completar una fila para que para que valga la puntuación, y si no se completa antes de que termine el juego son puntos en contra. Es un juego, se juega en 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos. Excelente. Es un juego totalmente de subastas. Recomendado dentro de los últimos años. Luego tenemos Stockpile. Stockpile es un juego de subastas y de mercado, de mercado escenario. La mecánica principal aquí, la compra y venta de acciones. Sin embargo, y aquí en el tablero principal vemos unas filas, ¿cierto?, donde están los precios de las distintas empresas. Y nosotros nos vamos a adjudicar títulos accionarios, que son estas filas que están aquí abajo, eh, pagando dinero. ¿Ok? Y la subasta es una subasta simultánea. Aquí estamos 3 jugadores, hay unas calculadoras ahí. Los jugadores empiezan subastando en cualquiera de las 3 calculadoras. Las calculadoras indican los valores de que estoy dispuesto a pagar. Y es simultánea, como Amun-Re, por ejemplo, como también otro juego que tengo que es Homesteader. Eh, Otro de Las Vegas también, que tiene la misma mecánica. Los jugadores van subastando y se van siendo superados, se pueden cambiar a otra, o en la misma, seguir pujando en el mismo lugar,
A diferencia de Amun-Ra que hay que cambiarse, aquí se puede sobrepujar por la misma pila. Entonces los jugadores se adjudican las cartas, hay cartas que están ocultas y hay información privilegiada que cada uno maneja y hace que sea muy interesante. Aquí también tengo un video, de varios de estos juegos tengo videos acá en YouTube. Aquí abajo estoy poniendo también en la franja negra los que tengo video. Muy rápido, está de moda y creo que acaba de salir una versión en castellano, así que se recomienda incluso con las expansiones, que son muy interesantes. Este es Stockpile. Luego tenemos Modern Art. Modern Art es el típico juego de subastas, es decir, aquí estamos hablando de que se subastan pinturas, ¿cierto? Hay una versión bastante más moderna del juego. Y hay distintos tipos de subastas. Subastas con el dinero empuñado, es decir, a ciegas. Subastas de una sola ronda. Yo subasto una carta y el jugador de mi izquierda tiene que aumentarla. Y hay una sola vuelta. Y yo eventualmente me la puedo adjudicar pagando más. Hay subasta libre, como una subasta de pinturas reales. Es decir, quién da más, etcétera, etcétera. Hay subastas dobles. Y se trata de adjudicarse cartas de pinturas que sean las más valoradas, que sean las más bajadas por todos los jugadores, y eso hace que le tengan un mayor valor y se le va asignando los valores precisamente aquí en el tablero central. Ahí estoy mostrando el tablero verde ese, dependiendo de la cantidad de cartas que hay en el mercado. Mientras más cartas o pinturas haya en el mercado, significa en el área de juego desplegadas por los jugadores, no los que están en la mano, mayor valor van a tener esas cartas. Por lo tanto, aquí hay un juego un poco de adivinar lo que van a hacer los demás, deducir lo que van a hacer los demás. Hay un manejo de mano también, por supuesto, respecto de en qué momento sacar a subasta una de mis pinturas. Pero esencialmente es un juego de subastas. Típico juego de subastas, hay muchas subastas. Así que el que gusta las subastas aquí lo va a pasar bien. Ahora, la dificultad esta de valorar cada ítem no es tan importante en este juego como en otros juegos, porque aquí el juego es corto, sí que se pueden jugar 2 partidas seguidas, pero aparte la valoración se va produciendo inmediatamente, va quedando en evidencia por las cartas que han ido bajando. Es decir, no, al principio todos parten iguales, digamos, no hay necesidad de saber cuánto vale intrínsecamente cada una de las cartas como en otro juego donde puede ser más importante saberlo. Aquí no, aquí se va produciendo la valoración de manera automática en la medida en que los jugadores van desplegando sus cartas en el tablero y ahí se sabe ya cuáles son las más valorables, digamos, más valiosas. Si hay muchas cartas de color verde bajadas, entonces si sale una carta verde, todo el mundo ya sabe que esa carta verde va a pagar muy bien. Es fácil en este caso. Entonces a jugadores que no les gusta el juego de subasta, este sí le puede gustar, eventualmente, a pesar de que solamente es de subastas. Juego número 11, Capitol, con un rating de 7.7, de 2-4 jugadores. Es un juego bastante antiguo, es un juego de mayorías esencialmente. Nosotros estamos en Roma y tenemos que dominar con nuestros colores, con los techos de nuestros colores, techos redondos y techos triangulares, los distintos barrios de Roma. Tenemos barrios de color negro, hay 3 barrios de color negro, hay 3 barrios de color blanco y 3 barrios de color rojos. Vamos a ir de a poquito colocando pisos y eventualmente adjudicándonos el lugar con un techo. Le podemos poner el techo en cualquier momento. Entonces nosotros vamos construyendo nuestros edificios en nuestra área de juego. Aquí abajo, por ejemplo, el jugador verde tiene algunos edificios ya construidos. En el momento que le pone techo ya no puede seguir aumentando y en un momento dado coloca con una de las tarjetitas, una de las cartas va colocando, es un permiso de construcción, podríamos decir. Dependiendo de hay carta de color rojo, carta de color negro y carta de color blanco. Yo coloco, dependiendo de la carta que tenga, en zona roja, blanca o negra con el edificio construido. Y hay una fase del juego donde efectivamente se puntúa quién tiene la cantidad de pisos mayores y va a obtener también una X cantidad de puntos. Los puntos están relacionados con puntos básicos, pero también con unas fichitas que se van colocando en el tablero, que son unas fuentes. Hay unas fuentes que ya vienen dibujadas en el tablero. Aquí al medio, por ejemplo, de este edificio aparece una fichita de color verde, es una fuente, pero se van rematando y también se van subastando unos templos y unos anfiteatros, que aquí ya tenemos algunos colocados, uno blanco, ¿cierto? Acá arriba. Y se colocan en estos espacios cuadrados grandes que le van a dar mayor valor al lugar o le va a permitir al jugador en la siguiente ronda iniciar el juego con más cartas en la mano.
De tal manera que aquí hay un elemento de subasta que puede decidir la puntuación, efectivamente. Pues es factor decisivo porque le da mucho mayor valor al barrio donde yo voy a tener la mayoría. Le doy más puntos de victoria. Y desde ese punto de vista es importante, a pesar de que la mecánica básica del juego es un juego de mayorías. Que no son de aquellos juegos que me gusten demasiado, porque los juegos de mayoría tienen ese factor caótico donde uno tiene la intención de adjudicarse uno, pero es cosa que a alguien se le pase por la cabeza irse para allá o todos se van para allá y perdiste. No son muy planificables, no es muy manejable por uno la situación. Hay mucha interdependencia con lo que hacen los demás, que no soy contrario a los juegos que son así. Por el contrario, generalmente los juegos económicos y de subasta y de stock company son así. Y eso me gusta, pero en los juegos de mayoría es demasiado volátil. Sin embargo, aquí en este juego en particular, con el asunto de colocar techos de color redondo, techos de color triangular, porque hay algunos barrios que requieren techos triangulares y otros requieren techos redondos. Entonces los jugadores van a crear edificios en su área de juego y le van colocando en un momento dado un techo redondo o un techo triangular. Y la cantidad de techos redondos o triangulares que cada uno tiene es limitada. De tal manera que es fácil ver a los demás jugadores que están creando un edificio triangular y están pensando probablemente en ir a meterse a un barrio donde yo tengo dominio con mis techos triangulares. Y las licencias que se han usado también, las rojas y las blancas y las negras. Entonces uno puede ir efectivamente avisorando qué es lo que está planeando el otro. Entonces, si yo tengo un dominio, por ejemplo, aquí abajo, yo soy el jugador amarillo, tengo el dominio de este barrio que me va a dar probablemente 2 puntos o 3 puntos al final, no me acuerdo cómo es la puntuación exactamente, pero si yo veo que el jugador verde se está creando un edificio de 2 con techo triangular, entonces yo voy a empezar a crear un edificio también de 3 o 2 por lo menos, para lo menos empatar, con techo triangular. ¿Y en qué momento la gente le pone un techo a su edificio en su área de juego para luego desplazarlo al tablero? Es importante. Si alguien colocó un techo redondo, yo respiro tranquilizado porque significa que no me va a ir a atacar el barrio donde yo tengo la presencia con mis techos triangulares, por ejemplo. Entonces es un juego del gato y el ratón donde se va a ir a meter y hay elementos que permiten deducir qué es lo que va a hacer el otro. A diferencia de muchos juegos de mayoría donde es una cosa que salió de repente y me quitaron la mayoría. Aquí no. Aquí uno va viendo lo que está haciendo el otro jugador en su área de juego con sus edificios, con el tipo de techo que tiene, con la altura que tiene, para calcular, este compadre se me va a ir a meter, por ejemplo, mira, veremos acá arriba. Hay un jugador verde que hizo un edificio de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, fue una exageración, por supuesto. Porque los edificios no pueden ser más altos de un piso que el piso que ya está, que el edificio que ya está en el tablero. Por ejemplo, acá abajo a la izquierda, no puedo construir un edificio de 3 pisos de altura porque hay solamente de 1. Entonces yo estoy haciendo un edificio de 3 de altura para disputar la zona roja aquí abajo, pero si alguien coloca un edificio de 2, no lo voy a poder construir. Entonces tengo que ver dónde instalo mi edificio. Entonces es fácil deducir, si uno tiene un edificio de 3, dónde podría instalarlo. No lo puedo instalar aquí abajo, por ejemplo, ¿cierto? Lo puedo instalar aquí a la derecha eventualmente, pero es redondo. Entonces hay una serie de elementos que uno le permiten ir adivinando dónde está la competencia. Muy interesante. El factor de la mecánica de la subasta es porque efectivamente, después de que se ha terminado una determinada fase, se subastan estas mejoras para los barrios que le dan más puntos de victoria. ¿Ok? No es lo esencial, pero así funciona. Capital, súper recomendable. No sé si estará en el mercado todavía. Este es de Alan Moon, el mismo que hace Ticket to Ride, por si acaso. ¿Ok? Marrakech, Stefan Dorra, creo que el mismo que hizo For Sale. Este es un juego esencialmente también de subastas. Aquí nosotros estamos en un mercado, en un bazar, ¿cierto? En Marruecos. Aquí estamos adentro del edificio, en el bazar. Hay un muro que determina dónde está el bazar. Y hay negocios que son de color amarillo, verde, etcétera. Y los de color amarillo están buscando turistas amarillos que van a llegar, que van a aparecer en el borde del tablero. Aquí en el borde del tablero hay una fila, se fijan aquí a la derecha, arriba, hay una fila de turistas que van a entrar por 3 puertas que están establecidas. Aquí hay una, por ejemplo, aquí a la derecha, aquí a la izquierda, etcétera. Y van a ir efectivamente entrando al bazar y los jugadores van a ir fungiendo como los guías de turismo que van a llevar a los turistas por los distintos pasillos, ¿cierto? Y a medida que pasen por las puertas van a ir entrando
a los negocios. Entonces el jugador que es dueño de una de los negocios azul, por ejemplo, va a tratar de que los turistas vayan para allá y entren. Y cada uno que va entrando le va dando, multiplicando los valores, 100, 200 pesos por el segundo, 300 pesos por el tercero, 400 pesos. Entonces se va multiplicando los valores que se van adquiriendo y por lo tanto se gana con dinero este asunto. ¿Y dónde está la subasta? La subasta está en que los títulos de dominio respecto de los locales comerciales se subastan. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos uno que dice Ali, etcétera. No alcanzo a ver los nombres. Se van adjudicando. Hay una fase donde los jugadores pueden decidir en su turno o mover turistas, y cada vez que yo hago entrar turistas a mi terreno, gano yo. Y si yo hago entrar turistas al local de otro jugador, yo también gano una comisión. O puedo hacer subasta de nuevos locales. Yo soy un jugador amarillo, trataré de que nadie más subaste negocios amarillos para que yo no tenga competencia con los jugadores, con los turistas amarillos. Pero por el contrario, si veo que un jugador es el único que tiene locales comerciales de color rojo, yo voy a tratar de sacar en mi turno, no solamente de mover turistas, sino que sacar a subasta un local comercial de color rojo, cosa que haya competencia con los turistas que andan buscando productos de color rojo. De tal manera que la subasta aquí es muy importante para adjudicarse los distintos edificios. Ahora, efectivamente aquí este juego ya tiene un poquito de dificultad para, especialmente en las primeras partidas, dosificar hasta cuánto pujo yo. Y eso se va a lograr saber ya en la segunda o tercera partida, porque ya calcula los jugadores cuánto va a rendir cada uno de los locales comerciales. Cuántos peones de color verde hay en el juego, cuántos peones de color amarillo, que los que más hay son amarillos. Cuántos podrían llegar, si estoy cerca de las puertas o no estoy cerca de las puertas. Eso hace que entonces yo pujaré 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos por un local comercial. Lograré recuperar ese dinero. Le sacaré 1000, 1500, que es factible, triplicar la inversión. Entonces uno invierte en comprar el local esperando que a lo menos se recupere el dinero y se puedan atraer turistas. Muy interesante juego de subastas. Y muy interactivo, por supuesto, el Marrakech. No es Marrakech, es Marrakech, de dinero en efectivo. Luego, tenemos el Cathedral. Cathedral, este juego es como, algunos lo han catalogado como el sucesor de Catán, en el sentido de que hay, bueno, en su época, ahora ya hay muchos juegos de obtención de recursos, pero en su época, que no los sabía tanto, aquí hay los setas de recursos, de madera, de bosque, de vino, etcétera. Y los jugadores van a ir colocando sus fichitas, van a ir creando sus cabañas, que son estas pequeñas fichitas cuadradas, en 3, 2 con los números, ¿cierto? En terrenos que le permitan, en lugares que le permitan obtener todo tipo de recursos. O sea, por ejemplo, la fichería roja aquí obtiene agua por un lado, cubos azules en el fondo, cubos rojos, cubos blancos y cubos verdes. Los cubos blancos son negros en realidad, son piedra. Y dependiendo del orden en que vayan saliendo las fichitas que están acá arriba, estos cilindros con el 1 al 5, se decide de qué cabañas van a ir saliendo los trabajadores. Entonces alguien dice, vamos a sacar los trabajadores de las cabañas número 3. Y aquí el orden de turno es súper importante, que determina efectivamente que si yo soy el número 3 y quiero acceder a la ficha, al hexágono blanco, entonces yo me voy a colocar ahí, porque si luego salen los trabajadores de la cabaña número 2, esa ya va a estar ocupada. Entonces cada uno de estos hexágonos va a poder ser ocupado una sola vez. El orden de salida de las cabañas es importante. Ahora, ¿qué cosa es lo que se subasta? Aquí lo que se subasta es el orden de turno simplemente. No es mucho más. No es lo esencial del juego, ni mucho menos. Se subasta el orden de turno porque en definitiva el orden de turno luego va a determinar que el jugador que tenga el inicio de la ronda va a decidir de qué cabañas van a salir primero los trabajadores. Es decir, si yo soy el jugador, por ejemplo, azul, y estoy necesitado de conseguirme un cubo verde, pero a como de lugar, entonces, para que el jugador rojo no decida él ser el que diga, van a salir los trabajadores de la cabaña número 3 primero, y me gana esta loseta verde, entonces yo, como jugador azul, voy a tratar de adjudicarme el orden de turno para que yo diga, vamos a sacar el cilindro número 2. Entonces yo uso el cilindro número 2, todos los trabajadores de las cabañas azules van a salir primero, y yo
saco primero entonces mi trabajador y lo coloco encima de la loseta de color verde y por lo tanto yo voy a recibir ese recurso. Una vez que se coloquen todos, se reciben los recursos y con esos recursos yo voy a ir construyendo efectivamente la catedral. La catedral es una parte del tablero que corresponde a ver, vamos a ver si lo ponemos aquí. La catedral viene siendo el objetivo final del juego. El objetivo final del juego es construir, acá está, la catedral, que es este tablero donde se van colocando las losetas que se van adquiriendo de valor 4, valor 6, 8, etcétera. Y esas se adquieren con cubitos. Por ejemplo, aquí vemos que hay unos cubitos, hay una que tiene cubitos amarillos y azules. Entonces, para poder adquirirlas, tengo que entregar un cubo amarillo, que es de oro, y un cubo azul. Y eso se van logrando precisamente a través del terreno. Entonces, yo en el terreno voy sacando los cubitos. Algunos hay que intercambiarlos para tener los cubitos dorados, por ejemplo, para poder construir allá arriba las distintas fichas de la catedral. Entonces, el orden de juego es importante. Sí, es importante. Porque determina cómo van saliendo los trabajadores y determina si yo voy a lograr o no lograr los recursos necesarios para poder construir las fichitas, que es la finalidad del juego. Cathedral. Luego tenemos Fenicia. Esto es un juego de subasta también económico, diría yo, donde los jugadores van a ir adquiriendo unas tarjetas que se ponen a subastar acá en cada ronda, y esas tarjetas me permiten obtener recursos y puntos de victoria, y una tarjeta es prerequisito de la otra, etcétera. Son típicas combos que se van creando, combo de tarjetas. El tener una tarjeta a veces me permite comprar las que siguen más barato. Yo voy manejando mi tablero individual con la idea de ir logrando más recursos, más puntos de victoria. Aquí tengo mis trabajadores encima de una lavandería, encima de una fábrica de ropa, etcétera, de una mina. Y eso me va dando puntos de victoria, y a la medida que voy obteniendo estas tarjetas en mi área de juego, me permiten tener más trabajadores preparados, me permiten recibir más dinero, me permiten bodegar o tener en mi bodega más producto, más dinero también, ¿cierto? O más trabajadores. De tal manera que es un juego esencialmente de subasta. Este es el mismo autor, Tom Lehman, del juego Race for the Galaxy, bastante conocido, que es un juego similar a San Juan. Prefiero mucho más San Juan, por supuesto, que Race for the Galaxy, creo que es. Claro, donde los iconografías son horripilantes. San Juan es mucho más elegante, sale mucho más a mesa. Bueno, es el mismo autor, Tom Lehman. Aunque no es su juego preferido. Pero efectivamente yo lo prefiero al Race for the Galaxy. Entonces es un juego que nota le doy 7.9, bastante elevada. Los componentes son bastante mediocres, diría yo. Son unas fichas de plástico blancas, etcétera. Hay unas cosas de madera, otras cosas de plástico. No. Pero es bueno. Ya no he hecho un video todavía de este juego. Voy a hacer un video con una sesión y con un tutorial probablemente dentro del transcurso de este año. Fenicia. Luego teníamos el clásico Goa, de la época del Puerto Rico. Un juego un poquito más complicado que el Puerto Rico, donde efectivamente hay que ir adjudicándose unas fichitas, unas losetas que están aquí en el sector central, que se ponen de forma aleatoria al principio de cada una de las épocas. Son 2 épocas, según recuerdo. Y la forma en que se van subastando es súper interesante, porque el jugador inicial coloca una fichita en un costado que tiene que ser aledaño al extremo del tablero, o a un sector que esté ya vacío. A ver si vemos aquí, por ejemplo, lo podría poner aquí abajo, aquí al medio, y se empiezan a subastar las fichas que están a los costados, o en diagonal o ortogonalmente. Y esas fichitas te permiten obtener más recursos, te permiten obtener ventajas, te permiten obtener más acciones para jugar en tu turno. Y la forma en que se van colocando las fichitas de apuesta con estos valores 1, 2 o 3 determina cómo se empieza a quedar, cómo empiezan a quedar disponibles las distintas losetas que se pueden adjudicar. Entonces, esta es la parte de la subasta. ¿Es importante? Sí, es importante dónde empiezo a subastar, porque eso me determina que yo empiezo a subastar, por ejemplo, en la esquina superior izquierda, donde están fichas que me interesan, y a lo mejor el otro jugador está pensando en empezar a subastar aquí abajo, pero como yo soy el jugador de inicio, yo gatillo dónde empieza, y a lo más van a avanzar hasta la mitad del tablero, porque a partir de la colocación de la ficha mía,
el jugador que sigue subastando después puede colocar en forma aledaña y ahí se puede ir acercándose al centro. De tal manera que es importante adjudicarse el ser jugador de inicio, además que le permite tener una acción inicial si es el jugador de inicio, pero es porque determina también cómo empieza la subasta geográficamente aquí en el tablero. Pero luego el juego en realidad es un juego donde uno va desarrollando su propio tablero, aquí el jugador amarillo lo tiene a la izquierda, va mejorando sus posibilidades de ir navegando. Aquí nosotros somos comerciantes o empresarios, siglo XIX probablemente, portugueses creo que seremos, que vamos a Goa, vamos a Asia, a comerciar con especies. Entonces tenemos que ir teniendo cartas que me permiten navegar, supuestamente, en teoría. Esto es muy abstracto en general. Me permite obtener más dinero, me permite sacar unas cartitas que me dan puntos de victoria o condiciones para el final del juego. O hay un set collection también. Entonces yo voy mejorando mi tablerito así como lo hago en Ansa Teutónica. Bajando estas fichitas que tengo acá, por ejemplo, el jugador aquí amarillo tiene una fichita de color gris. Las va bajando y al final si tengo mayor cantidad de fichas en las filas inferiores, gano más puntos de victoria. Por cada ficha que tenga en la fila inferior ganaré, no sé, supongamos, 10 puntos de victoria. La penúltima 8, 6, 4, 2. No recuerdo bien cuánto da cada una de las filas. Pero esa es la idea, ir desarrollando tu tablero personal para tener multiplicadores. Entonces se trata de multiplicar y multiplicar las fichitas que voy logrando, pero en la medida en que voy bajando también, no solamente voy consiguiendo la finalidad última de la partida, sino que también los beneficios que me da cada una de las columnas, o dinero, o recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un juego bastante inteligente, bastante clever. El tema no junta ni pega, etcétera, nada. O sea, es una cosa totalmente abstracta, diría yo. Pero es bastante, bastante bueno. Irish Gotch, o la trocha irlandesa, es un juego de subasta y de trenes y de accionario. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a adjudicarnos los títulos accionarios de las distintas empresas. Con eso vamos a tratar de ir construyendo, bueno, todos los jugadores que tengan título de esa empresa van a poder construir las líneas ferrocarriles, las fichitas de trenes para unir distintas localidades. Esas localidades van a poder ser transformadas en ciudades con cubitos de color blanco, rosados o negros. Y los jugadores en su turno van a tener que hacer eso, sacar a subasta una acción, o construir una cierta cantidad de trencitos, o pagar dividendos, gatillar el pago de dividendos. ¿Y el pago de dividendos cómo se hace? Simplemente de una bolsita se sacan los cubos, 3 cubos, y los colores de los cubos determinan los dividendos que se pagan según las líneas férreas que lleguen a las ciudades que tienen esos cubos. Esos mismos cubos han sido utilizados para darle categoría de ese color a las ciudades que están en el tablero. De tal manera que la cantidad de... Mientras más cubos de un color rosado, por ejemplo, haya en el tablero, porque hay muchas ciudades rosadas, cuando se saquen los cubitos para pagar los dividendos de la bolsa en forma aleatoria, van a haber menos cubos rosados. Hay un factor ahí de manejo de los cubitos en la bolsa para los efectos del pago de los dividendos. Es un juego muy interesante. Anda a la par con Chicago Express. Pero la subasta de las acciones es lo que le da la dinámica que estamos analizando, que es la mecánica de la subasta. Es interesante. Este es el Irish Gotch, es un juego más o menos reciente. Aquí vemos el pago de dividendos. Todos los cubitos que están aquí a la izquierda, abajo, son los dividendos que se han pagado ya. Por ejemplo, aquí se pagó el dividendo al último lugar a la empresa, a las ciudades que están en rosado y las blancas. Entonces hay que ver quién llegó a la ciudad rosada. Aquí, por ejemplo, llegó la empresa amarilla, llegó a la rosada, y la empresa azul llegó a la rosada, siempre que tiene que estar conectada con otra ciudad, por supuesto. Ahí arriba a la izquierda, la empresa naranja también llegó a una rosada. Entonces van a recibir una cierta cantidad de dinero, dependiendo, y eso se reparte entre los accionistas de la empresa. Príncipes del Renacimiento, de Martin Wallace, es un juego también bastante antiguo, donde las subastas tienen un rol indispensable. Aquí estamos hablando de, veamos aquí el tablero con todo lo que compone. Nosotros somos príncipes mercenarios, somos mercenarios renacentistas que tratamos de ayudar a las distintas ciudades-estados italianas para tener mayor importancia, mayor poder. Aquí están las ciudades en el tablero y nosotros vamos a invertir en esas ciudades adquiriendo las tarjetas de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos arriba verdes, a la derecha tenemos las lilas, burdeos, beige, etc. Y cada una de esas tarjetas a su vez nos da algún beneficio.
Sin embargo, lo principal es que somos como accionistas de esas ciudades-estados. De tal manera de que vamos a ir creando esta portafolio de inversiones en las ciudades, entre comillas, en terminología moderna. Las ciudades van a ir teniendo una cierta valoración en esta parte del tablero, aquí abajo a la izquierda. Al final del juego vamos a sumar las acciones que tenemos en esas ciudades, las tarjetas de esas ciudades, la vamos a multiplicar por el lugar en que llegan al final en sus valores de prestigio, y eso nos permitirá ganar la partida con mayor puntos de victoria. Entre medio se van a subastar también algunas tarjetas de evento que están aquí arriba a la izquierda, creo que son esas. Se van a adquirir milicias o militares o fuerzas para poder combatir, porque el juego implica usar combate también entre las ciudades, y eso va a permitir que las ciudades suban y bajen en su valoración accionaria, podríamos decir. Eso es lo que hace que el factor de multiplicación se incremente. Hay una figura del Papa. El Papa también va a incidir porque va a determinar que las fuerzas que el Papa tenga, a qué ciudad se le va a dar cuando haya una pelea entre dos ciudades. Es un juego que estuvo mucho tiempo descontinuado. No sé si actualmente se podrá encontrar. A ver, revisemos aquí, Príncipes del Renacimiento, comprar, a ver dónde está. No está, en Amazon no está, está en el negocio, en el comercio que tiene la misma BGG, en $60, en eBay está en 133, en el mercado de los usuarios de la BGG, hay desde 33 euros, etcétera, está vigente. ¿Ok? Aquí vemos algunas tarjetas. Las tarjetas que se van adjudicando dan también no solamente la posibilidad de ser parte del portafolio de esa ciudad, sino que dan o puntos de victoria indirectamente o algunos beneficios. Muy interesante juego que yo le tengo dado una nota de 8. Cuba. Cuba es un juego ya que tiene unos 10 años por lo menos, no sé. Aquí tenemos un mapa, digamos, el tablero principal, donde tenemos una zona central del mercado de recursos, tenemos los puntos de victoria al borde, tenemos unos edificios aquí al lado derecho que se van a adquirir, tenemos unas embarcaciones que van a requerir recursos rojos, naranjos o verdes, o tabaco, podríamos decir, ron y café, no sé qué cosas, no me acuerdo qué cosas tienen, naranjas, cítricos. Y estas tarjetas de barco van a ir cambiando a medida que transcurre el juego, y le permiten a los jugadores planificar el envío de esos productos que van a sacar de sus tableros personales. En los tableros personales van a producir esos recursos y van a permitir sacar puntos de victoria. El barco que está más abajo da 3 puntos de victoria, el siguiente barco da 2 puntos de victoria, y el de más arriba da 1 punto de victoria. En alta mar aparece un barco ya que permite a los jugadores dilucidar cómo viene la mano en cuanto a los recursos que van a ser requeridos. Aquí tenemos el tablero personal, y esta es la parte más interesante de Cuba. La subasta es bastante menor, que ya lo voy a explicar. Los jugadores van a colocar su peón en alguna de estas casillas, y va a activar todas las casillas que están en la misma fila y en la misma columna. Entonces permite obtener recursos, bienes. Recursos son los cubitos. Por ejemplo, el lila, el rojo, perdón, el beige, el agua, el azul. Permite también obtener productos, que en este caso son cítricos, naranjas, etcétera, azúcar. Aquí está el peón, por ejemplo, el verde. Permite también activar los edificios que hayan sido construidos, porque uno va comprando edificios con productos. Por ejemplo, aquí tenemos un edificio que requiere un cubito beige y 2 cubitos o 3 cubitos rojos para ser construido, y da una determinada función. Entonces depende de donde se encuentre mi peón o trabajador, en la fila y en la columna me va a activar algunos edificios. Entonces yo en un momento dado en mi área de juego tengo estas cartas, 5 cartas que se van rotando, siempre no hay más cartas. Y estas cartas me permiten ir al mercado para comprar o vender productos, me permiten mover mi peón dentro de mi tablero personal para que yo active una fila o la fila o la columna, me permiten efectivamente luego activar la fila o columna, etcétera. Ahora, vamos a ver el tema de la subasta. El tema de la subasta se resume aquí en el mapa principal, en el plano principal, en el tablero principal, hay un sector donde se colocan 4 cartas que son proyectos de ley.
aquí estamos en el Capitolio en Cuba, ¿cierto? Los proyectos de ley permiten que los jugadores cambien un poquito las reglas del juego y obtengan puntos de victoria o hagan exigencias para la ronda siguiente. En este caso significa que los jugadores tienen que pagar 3 pesos, por ejemplo, y entregar 2 productos. Y si yo entrego 3 pesos en esta ronda, apenas se apruebe la ley, entonces, ¿qué pasa? Que al principio de la ronda se ven los proyectos de ley y al final de la ronda, cuando los jugadores han ocupado todas sus cartas, se van a quedar con alguna carta en la mano que no la van a jugar. Y esa carta le da votos en el Parlamento y aparte se puede subastar con plata en la mano oculta. Y el que más votos tenga va a decidir 2 leyes que van a bajar. Estas leyes se colocan acá arriba en el tablero y van a bajar y van a quedar aprobadas. Y entonces hay leyes del sector izquierdo que permiten dar puntos de victoria si se cumplen requisitos. Aquí puede ser, por ejemplo, la primera columna es plata, desde desde 1 peso hasta 10 pesos, supongamos. Y eso da 2 puntos de victoria. La segunda columna, la segunda ley, exige entregar recursos o bienes o productos para obtener 2 puntos de victoria. Y si yo cumplo ambos requisitos, en total obtengo 5 puntos de victoria. Se produce una sinergia. Luego, al lado derecho, me modifican la forma de jugar, digamos, o algunos dan puntos de victoria también, pero me modifican la forma de jugar, de tal manera que los jugadores cuando están jugando, usando sus cartas, y cada carta tiene un número, la carta de ir al mercado a la número 2, por ejemplo, la carta de producir bienes dentro de mi tablero personal, la número 1, la carta de comprar edificios, la número 5, por ejemplo, la carta de exportar productos a través de los barcos, la número 4, no me acuerdo bien los números, se va a quedar con una carta, valor 3, por ejemplo. Esa carta de valor 3 son 3 votos en el Parlamento. ¿Y yo por qué quiero ganar las leyes? Porque efectivamente me permite modificar la regla del juego o que me permite que la exigencia para ganar puntos de victoria sea la que yo ya estoy cumpliendo. Yo tengo ese dinero, yo tengo ese recurso. De tal manera que es un elemento interesante dentro del juego. No es lo principal para ganar el juego. Lo principal en realidad es que yo tengo unos buenos combos de edificios y la forma en que yo coloco mi peón dentro de mi tablero personal que me permita gatillar varias cosas a la vez y en el fondo es como una especie de... En Trajan, por ejemplo, uno tiene su mancala que tiene que ordenar su tablero para que le dé las posibilidades de las acciones. Aquí yo ordeno mi peón en mi tablero personal de tal manera de que yo pueda obtener la mayor cantidad de recursos o de activar mis edificios. Pero eso se ve influenciado efectivamente, por lo que las leyes que estén vigentes. Entonces aquí hay un elemento interesante, no es lo principal. Lo principal es lo que yo acabo de decir, el manejo de mi tablero personal, las exportaciones que hago, los combos que hago con los edificios. ¿Ok? Interesante el Cuba. Homesteaders, de Alex Rockwell, un conocido comentarista dentro de la BGG. Aquí estamos en el oeste norteamericano y nosotros vamos a subastar, aquí en el tablero central, que es bastante chiquitito, unos derechos para edificar, permisos de edificación. Y estos permisos de edificación, en el fondo, son para edificar edificios comerciales, edificios residenciales, edificios industriales. Y esos edificios están efectivamente aquí alrededor del tablero, dependiendo de la época que nos encontremos ahí. 3 épocas, me parece. Época del asentamiento, época del pueblo, época de la ciudad. Van mejorando. Y estas tarjetas que se van adquiriendo las voy a ir colocando en mi área de juego. Y en mi área de juego entonces yo voy a tener tarjetas que me dan puntos de victoria, que me dan más recursos para construir otras tarjetas. En el fondo voy creando una pequeña maquinita de puntos de victoria y de dinero. Tengo unas pantallas donde oculto mi dinero y oculto algunas cosas que voy obteniendo. Otras cuestiones están a la vista, otros ítems están a la vista. Voy teniendo la posibilidad de transformar recursos en otros, yendo al mercado. Un típico juego de manejo de recursos. Yo lo tengo calificado con un 8.1. Hay la posibilidad de que las personas que subastan y que no se adjudican nada, igual tengan una recompensa. Aquí abajo aparece una línea de trenes, que yo voy obteniendo un premio de consuelo cada vez que no logro adjudicarme nada, porque siempre van a haber una cantidad de tarjetas o de permisos de edificación menor al número de jugadores. Y la forma en que se subasta esto es parecido a lo que vimos en Amun-Re, por ejemplo, o en Stockpile. Yo coloco mi marcador, que es un cubito de mi color, ¿cierto? En un valor, por ejemplo, aquí abajo lo puse en el número 4. Y si alguien se lo pone en el número 5, yo tengo que desplazar mi fichita a otro lugar. No me acuerdo si uno puede sobrepujar en el mismo momento, en el mismo lugar, no me acuerdo. En el fondo es una puja simultánea por 3 distintos
ítems, que en este caso son los permisos de edificación. Homesteader. Luego tenemos Chicago Express, famoso y conocido juego de trenes y de manejo de acciones en una compañía, donde los jugadores subastan también, igual que en el Irish Coach que empezamos viendo, subastan los títulos accionarios, y eso me permite a mí efectivamente construir líneas férreas para ir logrando puntos de victoria en el transcurso de la construcción. Me permiten también bloquear eventualmente a otros jugadores para llegar a pasar a un determinado sector. Bueno, como típico juego de acciones, naturalmente aquí se producen acuerdos entre los jugadores para ir mejorando las líneas férreas que me interesan. Aquí hay un sector del tablero, que es este que está indicado acá, que es el que me permite elegir tipo de acciones que yo puedo realizar en mi turno. En mi turno yo puedo sacar a subasta, entonces elijo el marcador del lado superior y solamente lo podrá realizar hasta 3 veces. A ver, 1, 2, 3 o 4 veces, ¿cierto? Y cuando llega el rojo ya no lo puedo realizar más. Y cuando los 3 indicadores llegan al color rojo, se produce una fase distinta. Luego tenemos la posibilidad de colocar unas casitas en el tablero para mejorar los hexágonos y dar más puntos de victoria. Y la de abajo, que es la que más se usa, que es la que me permite colocar trenes nuevos en el tablero para que mi empresa vaya llegando a determinados objetivos, que los objetivos también me dan dinero. ¿Ok? Y se gana con dinero al final del juego esta partida de Chicago Express. Le doy una valoración de 8.2. La gente le da menos, un 7.2 en la BGG. Tenemos Santiago. En Santiago es un juego bastante elegante, bastante simple, donde las subastas son indispensables. Aquí nosotros vamos a ir adquiriendo unas plantaciones. Aquí a la derecha están las plantaciones que se van a ir descubriendo a lo largo del juego. Vamos a ir colocándolas en el tablero para que estén las plantaciones similares, unidas unas con otras. Vamos a colocar nuestros cubitos que representan a nuestros trabajadores, van a estar encima de las plantaciones. Y vamos al final a lograr multiplicar el número de cubitos que tengamos, por ejemplo aquí el negro, por la cantidad de plantaciones que estén adyacentes en forma ortogonal. Por ejemplo, aquí multiplicaríamos 4 negros por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 6 plantaciones de ese tipo. Entonces, 6 por 4, 24. Tendríamos 24 pesos. Y durante el recurso del juego también vamos a ir ganando dinero, porque por vuelta nos van a dar una cantidad de dinero. Pero a su vez porque en un momento dado, cuando nosotros pujemos por el orden de las plantaciones, también vamos a eventualmente quedar asignados a la calidad de los irrigadores, los funcionarios públicos que vamos a decidir por dónde va a ir la línea de agua. Entonces el juego empieza con un pozo de agua que es un cilindro que se está en el medio, y luego hay que ir regando las plantaciones, y yo voy a recibir coimas o pujas para que los jugadores vayan a indicarme por dónde tiene que ir el agua. Naturalmente los jugadores van a tratar de que el agua llegue a sus plantaciones, porque en la fase del juego de cada ronda, si las plantaciones no reciben agua en uno de sus costados, por uno de sus costados, significa que las plantaciones van a ir perdiendo trabajadores. Y si eventualmente se quedan sin trabajadores, luego se voltea la ficha y queda un sitio totalmente eriazo, baldío, y no va a multiplicar. Así que aquí se subasta por las plantaciones, y las plantaciones naturalmente, si sale una plantación de color verde clarito, por ejemplo, para colocarla en este sector de aquí arriba a la derecha, que está dando mucha multiplicación, yo voy a tratar de postular, pero naturalmente la puja va a ser más fuerte. Es un juego matemático, entonces, a ver cuánto. Si yo coloco 2 trabajadores más y los multiplico por 3, 4, 5, 6, por 7, 2 por 7 que me está dando 14 pesos. Esa casilla se me la adjudico. Siempre tenga agua. ¿Tendré agua o no tendré agua? Eventualmente tengo la posibilidad de colocar una ficha propia de agua una vez en toda la partida. De tal manera de que analizar y comparar cuánto es lo que voy a pujar versus lo que me va a multiplicar implica un trabajo de matemáticas, de multiplicaciones. Este es un juego de multiplicaciones y de pujas. Es muy sencillo, muy elegante. Brilla con 5 jugadores, naturalmente, con 4 mínimo diría yo, pero con 5 donde todos estén peleando por las plantaciones o por ser el irrigador, le da la parte interesante. Luego tenemos Planet Steam. Planet Steam, Santiago un 8.2, Planet Steam con 8.3 de mi votación. Es un juego económico, esencialmente económico, donde se maneja el dinero.
El dinero sirve para construir en este grid, aquí al lado derecho, construir con mis fichitas de mis colores, construir unas industrias que van a producir una determinada cantidad de elementos. Esos tipos de elementos o productos los voy a vender al lado, aquí en el lado derecho, izquierdo, perdón, donde aparecen los valores que van a ir subiendo o bajando dependiendo si se venden o no se venden los productos, ¿cierto? Y ¿qué más tenemos acá? Bueno, aquí está el mapa desplegado con todos los tableros de los jugadores, pero hay unas tarjetitas que al principio de cada ronda se van a subastar y esas tarjetas dan funciones especiales. ¿Ok? Dan funciones especiales, dan también orden de turno, si mal no recuerdo, de tal manera de que esas funciones especiales son las que nos permitirían, por ejemplo, tener mejores recursos, tener la posibilidad de construir mejores empresas, industrias. No es una fase esencial, digamos, de la partida. O sea, puede, en general en estos juegos donde hay igualdad de condiciones entre los jugadores, todos ya experimentados, cuestiones como esta muchas veces hacen la diferencia, de tal manera que no lo puedo descartar como algo importante. Pero sin embargo, el manejo más bien de qué tipo de fábricas construir en el tablero, dónde apostar por las inversiones, qué prioridad darle, por ejemplo, a la ubicación de las plantas, porque en esta grilla de industrias es importante saber dónde voy a colocar mis fábricas, porque yo puedo activarla en forma lineal, por columna o por fila. Entonces eso puede ser importante también para los efectos de ganar la partida. Pero la subasta también tiene su importancia. ¿Qué sigue? El Príncipe de Florencia. Príncipe de Florencia, le doy una nota de 8 también. Internet 7.4. Un juego ya del año 2000, no sé cuántos años tendrá, 15, 20 años. Los jugadores van subastando una serie de ítems para ir colocando en los tableros personales. Hay que ir colocando las fichitas tipo Tetris para que se arme mejor el tablero personal. Pero esas fichitas dan puntos de victoria per se. Y al mismo tiempo te permite ir adquiriendo unas tarjetas, unas cartas que te piden requisitos, unas cartas de profesiones que te piden requisitos, te piden tener en tu área de juego un parque, una construcción, etcétera, etcétera. Te exigen tener, por ejemplo, unos bufones, y los bufones también se van juntando. Es decir, la principal forma de ganar puntos de victoria es que yo compro unas tarjetas objetivos, ¿cierto? Las adquiero, mejor dicho, creo que se adquieren, ahí se pagan. Las pago simplemente y luego reviso mi tarjeta de objetivos y trato de ir cumpliéndolas, subastando ítems para poder luego esos tarjetas objetivos transformarlas en puntos de victoria o en dinero. Y aquí hay un tablero central donde los jugadores, una vez que los objetivos los han ido cumpliendo, van transformándolos en puntos de victoria, o una parte en puntos de victoria y otra parte en dinero. Dinero que les sirve a su vez para subastar otros ítems a partir de la siguiente ronda. Hay una expansión que permite incluso subastar otras cartas que te permiten tener beneficios especiales, poderes especiales. Más subastas todavía. Entonces este es un juego típico de subasta, de los más clásicos que hay. Es un juego sumamente recomendable si es que lo pueden encontrar. Age of Steam, bueno, de Martin Wallace también. En este caso estamos hablando de un juego también económico, de pick and delivery, de traslado de productos. Nosotros somos empresarios ferrocarrileros que vamos a construir nuestras líneas férreas uniendo ciudades, y vamos a trasladar cubos o productos según lo que requieran las ciudades. Las ciudades de color azul, que son los hexágonos azules, van a requerir cubitos azules, que por ejemplo aquí a la izquierda hay un cubito azul, lo está pidiendo las ciudades azul que están cercanas o las más alejadas. Entonces hay que tratar de ir construyendo en forma inteligente las líneas, porque a veces construir las líneas más largas o más alambicadas, más complicadas, puede dar más puntos de victoria, porque la construcción de las líneas también dan puntos de victoria, pero también lo dan el mover los cubitos. Entonces es muy importante quién mueve primero. Quien construye primero puede decidir un lugar básico. Quien mueve primero un cubito puede decidir que el otro jugador no va a poder trasladar ese producto, porque ese producto ya no está donde estaba cuando yo lo tenía imaginado. Luego yo también tengo que mejorar mi locomotora, es decir, yo puedo trasladar un producto al principio entre una ciudad y otra simplemente, pero la posibilidad de mejorar la locomotora me permitiría hasta 6
ciudades de distancia, y mientras más lejos yo traslade el cubo, más puntos de ingreso voy a recibir y eventualmente más puntos de victoria voy a tener. Todas estas cuestiones se resuelven con la subasta que se hace en estos tableros bastante básicos. Las calidades no son tan buenas en Age of Steam, donde yo pujo por ser elegir ser el primero en jugar y al mismo tiempo una función especial. Es decir, yo gano la puja, es una puja de varias rondas hasta que todos pasen, entonces yo me adjudico y a medida que van saliendo de la subasta, van eligiendo al final su acción especial. Entonces, el que gana la subasta no solamente va a ser primero, sino que va a ser eventualmente el primero en construir, eventualmente el primero en mover un recurso, eventualmente el que va a poder mejorar su locomotora también en esta oportunidad, porque mejorar la locomotora lo va a hacer solamente el que va a elegir esa opción. Hay una posibilidad también de mejorar la locomotora. En vez de mover un producto, tú puedes mejorar una locomotora, pero lo ideal es no gastar los pocos turnos que tienes de mover producto en mejorar tu locomotora. Entonces hay que tratar de empujar por acceder a la función especial de mejorar la locomotora. El primero en mover, evidentemente es clarísimo que un producto puede ser deseado por muchos jugadores, entonces el primero en mover también tiene importancia. Entonces aquí el factor de qué acción especial voy a adjudicarme y el orden de turno es básico en Age of Steam. Sigamos, aquí tenemos el juego de Container. Container es un juego de economía también, de traslado de productos. Los jugadores vamos a tener un tablero personal donde vamos a construir unas determinadas fábricas, vamos a tener bodegas para poder almacenar nuestros productos y luego vamos a esperar que lleguen barcos ajenos para que efectivamente esos barcos puedan trasladar productos hacia una isla que está aquí en el centro. La idea es un juego un poco de negociación, porque la idea es tratar de convencerte de que vengas a comprar mis productos, que yo les voy a poner un precio, los puedo cambiar de precio también. Se gana con dinero este juego. Y cuando los barcos llegan aquí al centro del mapa, del tablero, digamos, lo que se produce es una puja, una subasta para ver quién se va a adjudicar los cubitos que van llegando encima del barco. Entonces, por ejemplo, si llega un barco con muchos cubitos, por ejemplo, aquí dos cubitos de color blanco, ¿ok? Y la idea del juego es que al final del mismo hay que tratar de contar determinados tipos de combinación de cubitos. Entonces yo puedo estar pensando en necesito tal color y se produce una subasta. ¿Quién se queda con el embarque, con todos los productos? Y en la medida en que el jugador se lo va adjudicando, esos productos van a quedar en una parte de la isla. Cada jugador tiene un sector de la isla que está marcado por un borde del color del jugador. Y aquí hay una subasta que puede ser muy interesante porque además, efectivamente, el que subasta, el subastador, se va a quedar con el dinero y es una forma de ganar dinero. Entonces uno trata de que el barquito propio, cada jugador tiene su propio color, va a tratar de ir a las distintas partes del juego o los tableros de los otros jugadores para tratar de comprar lo más barato posible y después vender aquí en el centro a través de la puja. Es un juego súper interactivo, súper dinámico. Es un juego económico. No diría que es un Eurogame que se gane con puntos, que se gana con dinero. Y uno tiene que tratar de juntar los recursos que están en las tarjetitas que cada uno tiene. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que hay un jugador que tiene esta tarjetita que le está indicando que al final del juego te va a dar 10 puntos, 10 pesos por cada cubo naranja que tengas en tu isla. Después te da otros valores dependiendo si logras también juntar otros colores. Hay unas determinadas condiciones. Muy interesante juego. Yo lo tengo con una calificación de 8.4, una de las más altas que tengo acá. Bien, luego tenemos Steam. Steam es como Age of Steam, es un juego un poquito más táctico. El Age of Steam es un poquito más estratégico, porque el Age of Steam uno sabe dónde van a aparecer los cubitos cuando se van a colocar en el tablero. Desde el principio de la partida ya puede avisorar en qué ciudades van a llegar los cubitos que van a ser trasladados hacia otras ciudades, ¿ok? Entonces uno puede planificar a más largo plazo. Aquí en Steam, los cubitos se van a colocar aquí en un sector del tablero, en cada uno de estos espacios que están acá. Y eso hace que es más táctico, porque el primero que logra llevarse esos cubitos los va a colocar en alguna ciudad y eso va a permitir luego el traslado. De tal manera que no es fácil, no es tan fácil que uno pueda planificar a largo tiempo, porque si alguien se ejecuta la acción de urbanización, por ejemplo,
o de producción, uno va a ver que los cubitos que yo estaba pensando en trasladar a determinada ciudad me los sacó otro jugador antes. Entonces hay que estar muy atento en qué momento ejercer esa función de aumentar la producción o de urbanización para sacar los cubitos y meterlos en el tablero, lo que determina los objetivos finales del traslado. En Age of Steam no. Ahora, esa es la diferencia entre ambos juegos. Pero la puja acá también se produce respecto a las acciones. Primero mover, primero construir, la locomotora, aumento de la producción, etcétera, que están, en este caso, representadas por las tarjetitas que están acá arriba. Verde, roja, azul, verde, azul creo que es la otra. O no sé qué color es. Bueno, funciona lo mismo. El tablero es mucho mejor, mucho más bonito. Son juegos de misma valoración, diría yo. Yo también lo tengo en este caso con 8.4. Lo mismo que el Age of Steam. Y la puja también es un elemento súper importante dentro de la partida. Finalmente, como mi juego con mejor puntuación por el momento, todas estas puntuaciones van variando con el tiempo. O sea, Power Grid lo tuve 8 en su momento, ahora lo tengo en 5. Algunos de estos juegos pueden subir o bajar, pero hoy por hoy, 2021, mi impresión, New Amsterdam, que es un juego elegante, con mucha posibilidad, el factor suerte controlable, donde nosotros somos colonos, diría yo, en New Amsterdam, lo que luego sería Nueva York. Cuando llegaron los holandeses, tenían que construir la ciudad, luego tenían que comerciar con los indígenas para comprarles el cuero, y esos cueros exportarlos a Europa, y de Europa a su vez traían algunos elementos que se los podían vender a los indígenas. ¿Okay? Entonces, consiste en que nosotros vamos a hacer algunas acciones en la ciudad, que está representado en este sector izquierdo inferior, la ciudad que tiene varios barrios, y cada barrio da una función especial. Es un juego de mayorías, en esta parte es un juego de mayoría, el que más tenga casitas va a tener alguna ventaja, digamos, respecto del resto, va a puntuar más, por supuesto. Luego tenemos el sector superior, donde tenemos los cueros, izquierdo, donde voy a poder comprar los cueros en la medida en que yo tenga avanzada mi puesto comercial hacia el río, hacia arriba en el río Hudson. Aquí están las cabañas de los indígenas, donde yo se van a ir trasladando a medida que se van produciendo algunos eventos hacia la derecha. Y yo tengo que ir avanzando con mis puestos comerciales para poder comprarles el cuero. Y el cuero los voy a exportar a través de estos barcos que están aquí abajo, que yo voy a poder adquirir. Estos barcos que están aquí son los que están disponibles para ser adquiridos por los jugadores. También tengo el sector del campo, porque yo voy recibiendo títulos de dominio sobre terrenos, que son estas tarjetas al lado derecho abajo, y esas me permitirán obtener alimentación para las construcciones que yo tengo en la ciudad. Ok, entonces voy, y eso me da también obtener puntos de victoria, me permite obtener puntos de victoria, importante. Ok, entonces estos son tres elementos. Pasan cosas en la ciudad, donde hay un juego de mayorías para obtener puntos de victoria y algunos beneficios para el resto de las variantes del juego, del sector del juego. Tenemos el sector de los cueros, que me permite negociar y exportar mis cueros a través de los barcos que voy adquiriendo, ¿cierto? Y el sector agrícola o rural, donde yo puedo ir despejando terreno para obtener alimento, para alimentar, que estoy obligado a tener alimento para mantener las casitas que tengo aquí en la ciudad. Ahí hay un cierto elemento de exigencia, digamos, ¿cierto? Como la alimentación en el juego La Chita, por ejemplo, que fue copiado por muchos juegos, entre ellos agrícola. Ok, aquí tenemos entonces esta opción. Y yo tengo que realizar acciones en mi turno en algunas de las áreas, digamos, en la ciudad, con los indios o con los barcos y con los terrenos que voy despejando. Pero esas acciones las voy a tener que subastar. Es decir, al principio de cada ronda, aquí se van a colocar en este sector del lado derecho unas fichitas de color blanco, azul y naranja. Las fichas naranjas son para la ciudad, las blancas son para la negociación con los indígenas y las azules son para No, las blancas son para los terrenos y las azules son para la negociación con los indígenas, si mal no recuerdo. ¿Ok? Entonces significaría que si yo me adjudico la primera columna, porque aquí los jugadores se van adjudicando columnas, la primera columna viene 3 fichas y con un peso de regalo, la segunda columna viene con 3 fichas, la tercera columna viene con 2 fichas y 2 pesos de regalo, etc. Dependiendo del número de jugadores, hay columnas disponibles. Y después de que los jugadores se subasta esto, hay ronda de subasta,
Aquí creo que hay una sola ronda de subasta. Aquí es una sola puja que tengo que hacer. Por lo tanto, aquí el que empieza pujando tiene una desventaja. Luego los jugadores reciben las fichitas y se subasta también el orden de turno, porque arriba de cada una de las columnas se va a colocar una ficha de orden de turno. Y a medida que los jugadores se van subastando las columnas, van adquiriendo también el orden de turno. Y eso hace que después pasemos a la fase de la ciudad y todos los que tengan y el orden de turno, los que tengan las fichas de color naranjo van a ejecutar acciones de ciudad para ir colocando casitas, hay que entregar recursos para poder hacerlo. Luego empezamos con la sección de el comercio de cueros y en el terreno, la sección blanca, por ejemplo, la sección blanca es la de efectivamente los terrenos rurales, la adjudicación de los terrenos y la limpieza de los terrenos. Y luego viene la compra de los cueros y la exportación de los cueros. Entonces uno tiene que planificar bastante bien qué es lo que necesito en mi siguiente ronda y qué columna voy a adjudicarme, porque estas columnas van cambiando ronda a ronda porque se ponen en forma aleatoria esas fichitas ahí. Entonces yo quiero dedicarme mucho a la ciudad por ganar el juego de mayoría que implica, entonces yo me gano la primera columna, trato de pujar por esa. O si quiero, por ejemplo, o me da lo mismo, quiero tener una acción de cada cual, la segunda columna, por ejemplo, sería ideal. Entonces, el tema de qué columna llevarme es básico, porque eso determina lo que yo voy a poder hacer. Aquí la acción es importantísima. La subasta, perdón. Aquí la subasta de auction. La subasta es importantísima. Bien, este es New Amsterdam. 8.5 le doy de votación. Lo ideal sería 4 o 5 jugadores, por lo menos. Ok, esos son entonces los juegos que tengo de subastas. Creo que no se me queda ninguno. Lo he analizado todos los que tengo de subastas, probablemente. He usado la aplicación de Geek Group para crear esta lista. Geek Group, a ver, se llama, claro, geekgroup.app. Geekgroup.app. He creado la lista de subastas. Si nos fijamos acá, por ejemplo, vamos a ver inmediatamente, aquí está la aplicación, geekgroup.app. Entonces aquí tengo mi nombre de usuario y creo una lista por subasta. Se pueden hacer listas por tema, por ranking, por lo que sea. Ok, esa es entonces la lista de los juegos que tengo de subastas. Es insisto, es una dinámica que no es favorecida por todo el mundo. Hay gente que no soporta los juegos de subasta y otra gente que los adora, como nosotros. Pero los que no la tienen en sus prioridades probablemente es porque les implica un cierto grado de dificultad el valorar bien cada uno de los ítems que te están subastando. Hay juegos que son muy sencillos, como el For Sale, como el No Sense, que no creo que cause problema el que sea un juego de subasta, o Modern Art. Pero hay otros juegos donde saber cuánto vale cada tarjeta en Fenicia, por ejemplo, cuando una tarjeta me puede gatillar la posibilidad de tener otra tarjeta. Bueno, es como, no sé, todos estos juegos de motores de tarjetas, digamos, que una cosa lleva a la otra, como Terraforming Mars, y hay que subastar cada tarjeta, es importante saber aquilatar bien el valor de cada una de ellas. Ok, eso es entonces el video con los juegos de subastas. Eso sería todo.